quisiera mencionar algunos puntos claves del contexto actual, ¿no? Básicamente, como decía, para revisar el contexto y tener el sentido de urgencia de lo que está pasando. En PISA 2022, ya en PISA 2022, voy a resaltar algunos términos aquí, se había puesto el énfasis en la evaluación, por ejemplo, de matemática, comunicación, pero fíjense, por favor, cómo se da el enfoque de cómo se evalúa matemática desde PISA, que es uno de los grandes referentes mundiales respecto al avance del aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Decía, las matemáticas en un mundo que cambia rápidamente, sobre todo por el avance tecnológico y las tendencias que estamos hoy viviendo. Entonces, pedía de que en la que los ciudadanos son creativos y comprometidos, ¿no? Emitiendo, y acá lo resalto, juicios no rutinarios. O sea, ya con esta primera parte, la forma en que PISA o a nivel mundial se evalúa la competencia matemática, enfatiza el tema de no rutinario, ¿no? Eso ya para nosotros debe tener ciertas implicancias en cómo se va a evidenciar la competencia matemática desde el punto de vista de la creatividad, por ejemplo, ¿no? A través de solución de problemas que no caigan en lo rutinario. Eso no implica que los estudiantes no desarrollen, no imiten, no repitan ciertas secuencias en el proceso de, pero que finalmente nos pone aquí o nos realza que la finalidad del desarrollo del pensamiento matemático recae, por ejemplo, en los juicios no rutinarios. Otra cosa que dice que pone de relieve, bueno, la capacidad de razonar matemática hoy más que nunca tiene una real importancia en nuestra sociedad. Y además menciona que el cambio tecnológico también ha creado la necesidad de que los estudiantes comprendan los conceptos de pensamiento computacional. Entonces, el término de pensamiento computacional no solamente es un término que podríamos estar teniendo como una iniciativa, como algo de moda, que podría aportar, ¿no? Ya desde los grandes referentes, de manera explícita y de manera intencional, se ha puesto al pensamiento computacional bastante ligado o asociado a las matemáticas. Entonces, si tenemos un poquito de tiempo y vemos alguno del draft, por ejemplo, de cómo se ha enfocado matemáticas desde PISA, algunos ejemplos de cómo se evalúa la integración con el pensamiento computacional, nos vamos a ir dando cuenta que se relaciona mucho con lo anterior, ¿no? Esto de los juicios no rutinarios, eso de no pensar de manera mecánica, por ejemplo. Entonces, el primer punto que quería enfatizar era eso en conclusión. Ya PISA, desde la versión anterior de PISA, explicitó que el pensamiento computacional dentro de las matemáticas era un punto a evaluar de manera intencional y de manera explícita. Y ahora, a medida que vayamos conversando un poquito más, entenderemos por qué sería tan importante, cuál sería su valor, etcétera, para nuestros fines. Ahora, PISA 2025 también está trayendo algunas novedades, y una de esas novedades es que va a ponerle especial énfasis en esta ocasión al tema de las ciencias, pero además va a evaluar algo más que es el aprendizaje en el mundo digital, ¿no? Hoy en día, seguramente ya hemos escuchado lo que está generando la integración o la presencia, por lo menos, de ChatGPT en muchísimas áreas del conocimiento. Se está poniendo, digamos, sobre la mesa esta afirmación polémica de qué va a pasar con la forma de aprender de la gente, ¿no? Personalidades como Bill Gates, por ejemplo, vaticinan que en 18 meses ChatGPT evolucionará a tal punto que podrá interactuar con estudiantes de tal forma que les va a poder enseñar matemática y comunicación a tal punto que los docentes podrían desaparecer en el corto plazo. Es lo que ha dejado así de manera muy polémica Bill Gates, ¿no? Entonces, sobre eso también conversaremos al final, hasta qué punto el tema del avance de la inteligencia artificial estaría impactando específicamente en el caso de los sistemas educativos, ¿no? Bien, eso a nivel, digamos, internacional, y esta diapositiva, la verdad, a mí me genera muchísima satisfacción personal. Creo que marca un hito muy importante en la forma de cómo se enfoca la formación de los futuros docentes, y en especial de los docentes de matemática, que es que en el diseño curricular básico nacional esté explícitamente puesto como parte de la formación de los docentes el tema del pensamiento computacional, que esté explicitado dentro de los contenidos, digamos, que se tienen que desarrollar este curso relacionado de matemática y pensamiento computacional. Entonces, esta primera parte, básicamente, quería dejar un poquito algunas cositas que están pasando a nivel mundial, a nivel nacional, y que no es una cosa que esté sucediendo de manera casual o por un tema de moda, es algo que está pasando a nivel mundial.
con un poquito más de tiempo podríamos hablar de nuestros vecinos más cercanos y cómo también están avanzando en el tema del pensamiento computacional, para pasar un poco del paradigma de formar usuarios eficientes y rápidos con tecnología a formar creadores de tecnología. No consumidores del ecosistema tecnológico, sino verdaderos co-creadores de ese sistema. Y eso, a su vez, generándole mayores oportunidades de desarrollo y de innovación a nuestro país. Entonces, si computación, yo lo voy a asociar a computadora, y a mí me hablan de pensamiento computacional, lo normal es que lo asocie, entonces es pensar con la computadora o para la computadora, y eso me lleva a la programación, ¿no? Entonces, pensamiento computacional debe tener que ver con la programación. Y de hecho, vamos a ver después que puede que haya sido uno de sus principales referentes. Pero justamente el tema que quería destacar es que computación no es computadora, ¿no? O sea, la computación, decir que es igual o está asociada directamente a la computadora, sería como decir que la astronomía es el estudio de cómo usar el telescopio, ¿no? O sea, repito, es como decir que la astronomía sobre todo se enfoca a estudiar cómo usar el telescopio. Y si eso fuera así, significaría que antes de inventar el telescopio no había astronomía, nadie pensaba a nivel de astronomía. Entonces yo también hago la misma analogía. Si computación estuviera necesariamente ligada al uso del computador, significaría que antes de que existieran los computadores, así como los conocemos, su pantallita, su mouse, su teclado, antes de eso no habría existido computación. Y la verdad es que la computación existió hace mucho tiempo, y por ahí vamos a ir viendo que incluso antes de Cristo se habla de computación, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que clarificar, digamos, es qué entendemos por computación. En su sentido más estricto y asociándolo a las matemáticas, algunos lo asocian una forma de computación al cálculo numérico. Si a alguien yo le digo cuánto es 3 por 7 a un niño, entonces él tiene que computacionar, hacer computación entre los datos que le he dado, 3, 7, y una suerte de operación. Él está haciendo computación justamente cuando, usando esa información que le he dado, estos datos, estos números, él tiene que ejecutar y llegar a un resultado, ¿no? Ahora, en el sentido amplio ya de computación, se dice que computación es el procesamiento o la forma de procesar símbolos, ¿no? Procesar símbolos. Es decir, si a mí alguien me presenta una lectura en inglés, yo no soy nativo del inglés, entonces yo tengo que procesar una serie de símbolos, en este caso letras, palabras, en inglés, para llevarlas a hacer una información que yo realmente pueda procesar y responder por decir o generar un pensamiento. Entonces ahí también estoy haciendo computación porque estoy procesando no números, pero sí información a través de estos símbolos. Entonces, cuando decimos procesamiento de símbolos, realmente los símbolos terminan siendo pues la forma material, la forma auditiva, visual de representar ¿qué cosa? Información. Entonces, la computación, en su sentido amplio, viene a ser el procesamiento de información representada por algún tipo de símbolos, códigos, etc. Y cuando hablamos de procesamiento para la computación, no es un cualquier procesamiento, es decir, no es un procesamiento, por decirlo así, casual. Y voy a regresar al ejemplo de 3 por 7. Si a un estudiante le hemos preguntado cuánto es 3 por 7 y nos dice 21, lo que nos ha dado es la respuesta. La pregunta es, si por darnos la respuesta correcta, podemos afirmar que el estudiante tiene la solución a ese tipo de computación. Y todos como docentes sabemos que lo más importante en matemáticas no es el resultado, sino es desde aquí los estoy escuchando, el proceso, o más aún, la reflexión de ese proceso. ¿Por qué matemáticas se dice que es una ciencia formal? Porque lo que hace es formalizar la forma de calcular, la forma de procesar. Entonces, a un estudiante, yo no me preocuparía que me ha llegado al 21, ¿no? Mi principal atención es cómo ha llegado al 21. Y si esa forma de llegar al 21, o sea, ese proceso que ha seguido para llegar al 21, realmente se ha formalizado. ¿Y qué significa eso? Que si ahora yo le digo 3 por 6, o le digo
4×7, cómo puede adaptar ese proceso inicial a seguir dando los resultados correctos. Entonces, esa forma de formalizar, la forma de procesar, se asocia a lo que llamaríamos un algoritmo. Un algoritmo termina siendo como yo he formalizado esa forma de procesar la información para llegar a un resultado, y es lo que me debería garantizar de que realmente no he obtenido solo un resultado, sino realmente he logrado la solución. Y es por eso que algunos también ustedes mencionaban algoritmo. Pero para asociarlo, y podríamos hacer ahorita otra actividad, pero digamos, algoritmo también mucho lo relacionan cuando se les pregunta a los programas, ¿no? A los programas, algoritmo, hoy la inteligencia artificial usa los algoritmos, ¿no? Claro, el algoritmo, repito, termina siendo la manera de formalizar los pasos que he seguido para llegar a un resultado, o sea, formaliza la solución de un problema, y justamente vamos a llegar al punto de que ese algoritmo puede ser desarrollado, implementado, ejecutado por cualquier medio, no necesariamente un computador. De hecho, se dice que probablemente el primer algoritmo, formalmente hablando, ocurre 300 años antes de Cristo con Euclides, cuando él formaliza los pasos que se debían seguir para encontrar el máximo común divisor de los números. En la época 300 años antes de Cristo, Euclides no tendría seguramente la facilidad de que esos pasos los lleve a un lenguaje computacional y lo lleve a un programa computacional para que lo ejecute un computador. En ese tiempo seguramente lo que él tenía era un lápiz y papel, como vemos ahí, donde él podía detallar para que ese algoritmo escrito lo ejecute ¿quién? Otra persona. En general, quien ejecuta un algoritmo se denomina agente de procesamiento de información, o también podemos denominar agente computacional. Entonces, ¿un agente computacional puede ser un computador? Claro que sí. De hecho, es el más rápido, el más exacto, el que puede ejecutar nuestro algoritmo de manera escalada, es decir, con abundante volumen de información y en mucha rapidez y con mucha confiabilidad en la exactitud. Pero el hecho de que sea uno de los agentes computacionales que ejecute más rápido el algoritmo no lo convierte en el único agente, ¿no? Entonces, ahorita estamos como repasando estos conceptos para entrar y entender mejor, cuando damos la definición de pensamiento computacional, por qué no necesariamente tenemos que limitarlo a que el pensamiento computacional esté asociado solamente a aquel que programa computadores, ¿no? Aquel chico, aquella chica que está a altas horas de la noche trabajando frente a un computador y metiendo códigos o una sintaxis que a veces no entendemos. Ese es un pensamiento computacional. No, con este concepto vamos a abrir esto y darle justamente la real posición que tiene en el desarrollo del pensamiento. La persona que, digamos, hace más famoso el término es Janet Wynne, cuando ella menciona en algún momento que la forma que tenían de pensar la gente de programación en realidad eran estrategias para resolver problemas que podían aplicarse a resolver cualquier tipo de problema, no solamente los que se desarrollan en un computador, y que por lo tanto el pensamiento computacional como una forma de resolver problemas tendría que desarrollarse en todas las personas, ¿no? Luego ella va modificando su definición y dice, como lo que estamos mostrando, el pensamiento computacional lo conforman los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas, o sea, entender el problema, y llegar a soluciones que puedan ser llevadas a cabo de manera eficaz por un agente de procesamiento de información, humano o computador. Entonces, eso te remota a 300 años de Cristo, también en la época de Euclides. ¿Qué hizo Euclides? Formuló un problema, dijo, a ver, para hallar el máximo común divisor, seguramente hizo varios intentos, pensó cómo puedo hacer la solución, llegó a un resultado, hasta que formalizó una secuencia que podía ser ejecutada en ese momento por un agente de procesamiento de información, que no era una computadora, que eran otras personas. De hecho, la primera vez que se usa el término computador, se dice que no fue para lo que nosotros conocemos, sino eran para aquellas personas que se encargaban de calcular las cartas de navegación marítima, ¿no? Hacer estos cálculos de observación astronómica y calcularlas. A ellos se les llamaba computador. En fin, entonces, teniendo claridad, más o menos esta apertura en los términos, yo me voy a apoyar sobre todo en esta definición. Hay muchísimas definiciones, vamos a decirlo así, de pensamiento computacional con sus variantes. No hay una unificación completa. Pero digamos, esta que plantea Ceibal del año pasado, a mí personalmente me ayudaría a soportar mejor la exposición de hoy día, y dice, es una forma de razonar, expresarse y resolver problemas desde la lógica de la computación.
a estas alturas de la presentación, cuando a mí me dicen desde la lógica de la computación, ya no debería decirme, sonarme a desde la lógica de la programación de computadoras. No, desde la lógica de la computación, y eso cómo se come, ahorita lo vamos a ver. Incluye los procesos para analizar una situación, identificar y utilizar las herramientas. Identificar y utilizar las herramientas computacionales. Una herramienta computacional probablemente es la programación y la computadora, no apropiadas para resolver. Bien, el pensamiento computacional también a nivel de procesos, ¿qué tipo de procesos tiene? Sobre esto la bibliografía nos puede hablar de varias formas, pero yo personalmente resalto 4 de ellos, que considero son los que un profesor, un docente de matemática debe saber identificar en el quehacer matemático, en las situaciones que resuelven sus estudiantes, para que como docente de matemática sepa explicar y sepa argumentar cómo a través de la matemática se está desarrollando el pensamiento computacional. El primero es el tema de la descomposición, es saber descomponer un problema que es muy complejo verlo así, para, digamos, desagregarlo en partes más manejables, en complejidad más controlable, que yo pueda resolver. Eso para estimados docentes, estimadas docentes de matemáticas les debe sonar muy familiar, ¿no? Un problema de matemáticas, primero lo vamos empujando por partes, lo vamos descomponiendo para resolver. Eso es desde la matemática. Pero la descomposición como proceso en general ocurre en todas las situaciones de la vida muchas veces. Cuando los estudiantes tienen que organizarse para hacerle el homenaje al Día del Maestro a sus docentes, ellos tienen que organizarse, tienen que dividir las tareas. A ver, la gran actuación, la gran presentación la vamos a descomponer en qué números vamos a presentar y vamos a organizar a los responsables. Ya, ahí, ¿qué están haciendo? Organizando la información, computacionando para descomponerla en, digamos, en mini problemas o en subproblemas que puedan resolver de manera más sencilla. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos, no solamente en actividades de aprendizaje matemático, sino en cualquier actividad que implique resolver un problema, o más exactamente, que implique resolver información que tenemos de un problema. Lo otro es el tema de los reconocimientos de patrones, que para matemáticas se estarán dando cuenta cómo estos términos son muy afines a lo que se hace en matemáticas. Pero que nosotros tenemos que entender que esa visión escala a todas las áreas. El reconocimiento de patrones es cuando pues, el estudiante identifica ante un problema o ante la información de un problema que es posible tener ya una suerte de repetición, un modelo el cual le puede aplicar a ese tipo de información, ya sea para resolverlo, ya sea para representarlo, etc. La abstracción significa básicamente de toda la información que yo tenga, cuál es la información que realmente me llevo para modelar la situación y poder resolverla. Es, en otras palabras, cuando el estudiante identifica cuál es la información que realmente necesita para solucionar el problema con las condiciones que él quiere solucionar. En matemáticas seguramente me pueden dar muchísimos ejemplos, parte del día a día. Pero, por ejemplo, en comunicación, cuando una docente le pide a un estudiante que haga una comprensión de una lectura y le dice, ¿qué título le darías a la lectura? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Toda la información que ha leído de la lectura tiene que identificar la idea más importante. Entonces tiene que descartar información que no le aporta y llegar a un título. O cuando le dice, haz un resumen. Entonces está computacionando información para llegar a sintetizar, a abstraer la idea o la información más representativa. La abstracción hoy en día es lo que ha permitido justamente ir desarrollando los niveles de pensamiento. Y el pensamiento algorítmico, finalmente, algo que hace un momento veíamos, es ya cómo yo puedo expresar una solución que he desarrollado a través pues, ya de una secuencia de pasos. Dice ahí es desarrollar una solución paso a paso, ¿no? Para el problema, o reglas a seguir para resolver el problema. Entonces, pensar algorítmicamente no es saber ejecutar el algoritmo. O sea, saberme de memoria que sumo la primera columna a la derecha y si es más de 10, llevo a la izquierda y le sumo al siguiente. Ese no es pensamiento algorítmico. Es un estudiante que ha aprendido a ejecutar el algoritmo. Pensamiento algorítmico es cuando él reflexiona sobre el proceso y los pasos que está siguiendo y es capaz de hacer una adecuación, una modificación, una reflexión o una abstracción de ese proceso. Encontrar otro modelo, otra forma, etc. Entonces, sobre todo estos 4 procesos son los que yo destacaría como componentes importantes a la hora que hacemos o desarrollamos el pensamiento computacional
en tanto medio para resolver un problema. Entonces recuerden, descomposición, reconocimiento de patrones, pensamiento algorítmico, abstracción. Idea importante que quisiera que quede es que estos procesos en la matemática encuentran, o en el aprendizaje de la matemática encuentran condiciones muy favorables de lograrlos a nivel profundo, sin perjuicio de que estos procesos, como acabo de decir, puedan desarrollarse en cualquier área como la ciencia, las letras, los idiomas, etc. Bueno, algunos ejemplos de este tema transversal, prácticamente acá les estoy ilustrando lo que hace un rato ya les había comentado. Digamos aquí, los estudiantes para una actuación representan el modelo de una guitarra, ¿no? Para la actuación que van a hacer un sketch de rock. Entonces, si nos ponemos rigurosos, pues sabemos que esto no tiene todas las características de una guitarra real. El estudiante ha abstraído características, información más importante, para que aquello que nos representa transmita el símbolo, si quieren así, de una guitarra. Y para los efectos de la solución que ellos querían, esa solución cumple los requisitos. Entonces, la mejor solución no es la solución que ha tomado toda la información del problema, lo sabemos. La mejor solución es la que calza a las necesidades de lo que queríamos solucionar. Y así pasa en matemática, en ciencias, cuando una situación, el estudiante va descomponiendo y encontrando patrones. Esto correspondería a la parte mecánica, esto a la parte eléctrica, y aplico los patrones que ya conozco para solucionar cada parte, luego los integro, etc. En fin, entonces quisiera que se lleve eso como una idea fuerza. Los procesos, el pensamiento computacional en general, que se aplica, puede aplicarse a cualquier resolución de problema, pero en el caso de la matemática tiene pues un entorno mucho más o especialmente favorable.